Buen día, alumnos. Lo que tenemos ahora es la primera clase de farmacología que corresponde a farmacocinética, la cual va a estar dividida en dos partes. La primera parte donde se hablan de todos los aspectos de farmacocinética y la segunda parte que se explicará sobre lo que es eh, los parámetros farmacocinéticos, conceptos de disponibilidad y lo que es la bioequivalencia. Yo soy la doctora Ana Lucía Tocona Calderón y estaré a cargo de esta primera clase. Vamos a definir lo que es farmacología. Es una ciencia que va a estudiar a las sustancias y estas sustancias generalmente son llamados fármacos o xenobióticos o drogas. Entonces, la farmacología, para poder estudiar a los fármacos y su relación con el paciente, se va a dividir en dos fases, lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. En términos sencillos, farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, desde que se administra, por la vía de administración que sea, ¿no? Se absorba, algunas veces no, pero luego se distribuya, el cuerpo lo va a metabolizar y luego lo va a eliminar, lo va a excretar. Entonces, todas estas fases forman la farmacocinética. Y por el otro lado, la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. O sea, cómo interactúa el fármaco con el cuerpo. Va a relacionarse con tejidos, con sitios específicos donde va a hacer sus efectos. Y esos efectos, si son beneficiosos, van a ser efectos terapéuticos. Si son efectos dañinos, van a ser efectos tóxicos probablemente. Entonces, vamos a ver que la farmacocinética va a tener fases. La primera es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La eliminación es una fase que incluye al metabolismo, porque el metabolismo es eh, el proceso por el cual un fármaco se va a hacer más hidrosoluble para poder excretarse, para poder eliminarse. Entonces la eliminación logra accruir al metabolismo. Entonces eliminación es metabolismo más excreción. Entonces vamos a ver que la absorción se define como el desplazamiento del fármaco desde el lugar de administración. Por ejemplo, si administramos por vía oral, es por todo el tracto gastrointestinal hasta que llega al compartimento central, que es la circulación. Entonces nosotros necesitamos que el fármaco llegue a circulación para decir que el fármaco se absorbió completamente. Ahora, en el caso de la absorción, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta en relación a los fármacos. Primero, el área de superficie de absorción, ¿no? Es diferente porque la piel tiene una amplia superficie, el estómago es una pequeña superficie, el intestino es mucho más amplio que la piel y otro que el tejido celular subcutáneo debe depender mucho del área que tengamos para poder absorber el fármaco. Otro, el sitio de absorción. Aquí específicamente hablando el pH. No es lo mismo que un fármaco ácido se absorbe en un medio alcalino que se absorbe en un medio ácido. Entonces, si estamos hablando del estómago, va a ser ácido, si estamos hablando del intestino, menos ácido. El estado físico del fármaco, o sea, en qué presentación está, si está líquido, si está sólido. Nosotros podemos ver que si consumen un jarabe es una solución, o si consume una tableta es un producto sólido. Y en relación a esto es la velocidad de disolución de la tableta. Eh, la concentración de fármaco en el sitio de absorción, y eso tiene que ver con el vaciamiento gástrico porque nosotros podemos consumir fármacos o tener situaciones especiales que promuevan que haya un vaciamiento gástrico o que por el contrario que inhibe el vaciamiento gástrico. Entonces, si un fármaco necesita absorberse en el estómago y yo hago que se vacíe el estómago rápidamente, no se va a absorber completamente o se va a absorber menos. O si en el caso que yo propicie el vaciamiento gástrico de un fármaco que necesita absorberse en el intestino, va a facilitar su absorción. Otras características que tenemos que tomar en cuenta son las características físico-químicas, y así yo puedo tener un fármaco que sea más hidrosoluble y otro que sea más liposoluble. El grado de ionización, voy a tener un fármaco que esté más en su forma ionizada que en su forma no ionizada, y eso está muy en relación con lo que es el pH. Otro factor es qué tanto es posible que ese fármaco se una a proteínas. Cuando necesita mucho de la unión a proteínas, el fármaco se demora en absorber, más que aquellos que puedan pasar por difusión. Y
Otro aspecto a tener en cuenta que está relacionado con el peso molecular es el tamaño molecular. Si la molécula del fármaco es muy pequeña, logra atravesar por difusión sin ningún problema, a través de los canales iónicos o a través de los poros. Pero si este fármaco tiene un tamaño molecular y un peso molecular mayor, ya no va a poder atravesar de esta forma simple, sino que va a necesitar de procesos más elaborados como el transporte activo o de la endocitosis y exocitosis. En relación a la ionización, hay dos conceptos que tenemos que recordar, que es el pKa y el pH. El pKa es del fármaco y el pH es del medio en el cual está ese fármaco. Entonces, el pKa de un fármaco es el valor del pH al cual la mitad del fármaco está presente en su forma ionizada y la otra mitad en su forma no ionizada. Cuando hablamos de la forma no ionizada, estamos hablando de la forma protonada del fármaco. ¿Qué quiere decir? La forma que gana protones. Y para poder ganar protones, gana hidrogeniones, o sea, H+. Esta forma es la forma que es eléctricamente neutra, porque no está protonada, no está ionizada, y es la forma más liposoluble del fármaco. Eso no quiere decir que solo los fármacos liposolubles pueden estar en forma ionizada, sino que hay una versión más hidro y otra versión más liposoluble de cada fármaco. Entonces, en el ejemplo que vamos a tener aquí, vamos a ver. Yo tengo un fármaco que es un ácido débil, en el cual su pKa es 4.4. Entonces, en este pH, la mitad del fármaco va a estar no ionizado y la otra mitad va a estar ionizado. Entonces, imaginemos que este fármaco se administra por vía oral y llega al estómago. Entonces, como el pH del estómago es 1.4, yo voy a tener mayor cantidad de hidrogeniones y por ende va a facilitar que este fármaco que está ionizado a este nivel gane protones y vaya hacia la forma no ionizada, como podemos ver acá. Como este anión ganó hidrogeniones, lo que ha hecho es que vaya según la flecha hacia la forma no ionizada. Como la forma está no ionizada, rápidamente atravesará la barrera lipídica de la mucosa. Sin embargo, cuando llega al plasma, cuando llega a la circulación, el pH no es el mismo. Este pH lo que va a querer es que le donen hidrogeniones. Y el fármaco va a comenzar a liberarse, va a volverse la forma ionizada y la forma no ionizada va a ir disminuyendo. ¿Por qué favorece esto la absorción? Hace que no haya un regreso del fármaco hacia la parte gástrica y por ende lo que se absorba no vuelva. Entonces, según esto, los fármacos ácidos van a formar aniones, iones negativos, y los fármacos básicos van a formar cationes, que son los iones positivos. Y como conclusión, los fármacos ácidos se van a ionizar formando aniones y los fármacos básicos se van a ionizar formando cationes. Eh, entonces, como resumen, fármacos ácidos van a preferir que haya más hidrogenión, entonces van a preferir el estómago, pero fármacos básicos van a preferir el duodeno. Aquí pueden ver los diferentes pH, las diferentes soluciones intestinales. Sin embargo, hay que recordar algo que habíamos mencionado antes, que es la superficie de absorción. La superficie del estómago es muy pequeña, es mucosa pero es muy pequeña. En cambio, los intestinos tienen vellosidades y es muy extensa, aproximadamente 200 metros cuadrados. Entonces, si bien un fármaco que es ácido se va a favorecer su absorción en el estómago, en el intestino va a estar más en forma ionizada, pero va a tener cierto porcentaje que va a estar en la forma no ionizada y por ende igual se va a poder seguir absorbiendo. Entonces, fármacos, si no se completó de absorber totalmente en el estómago, puede completar su absorción a nivel intestinal por la gran cantidad de superficie de absorción que existe. Ahora, ¿cómo atraviesa el fármaco las barreras? O sea, porque está en el epitelio mucoso y tiene que atravesar hasta llegar a la circulación. Entonces, existen diferentes formas de traspasar las barreras. Este puede ser transporte pasivo o activo. Cuando es pasivo suele ser por filtración o difusión simple. Sin embargo, en el transporte activo puede ser transporte facilitado en el que
se usa el gasto energético de que te pasa esta molécula. Generalmente aquí es donde van a jugar un papel importante las proteínas transportadoras de membrana. Y aparte en el transporte activo, cuando yo ya tengo una proteína que se va a activar para que ese fármaco logre ingresar. Cuando la molécula es mucho más compleja, hemos dicho que va a necesitar de endocitosis o de una pinocitosis. Ahora pueden ver aquí en la gráfica diferentes vías de administración que alguno de ustedes puede ya haber utilizado o había visto que se ha utilizado para algún familiar, como la vía oral, que es la más segura, la vía inhalatoria, que últimamente se ha vuelto muy frecuente, la vía tópica oftálmica, la vía tópica transdérmica y la vía subcutánea, ¿no? Subcutánea que se utiliza para la administración de ciertos medicamentos tipo hormona como la insulina. Ahora, la vía parenteral vamos a tener que la intravenosa es la aplicación del fármaco en una vena, la subcutánea en el tejido celular subcutáneo, la intramuscular en un músculo que como podemos ver en la gráfica es una zona muy irrigada y de fácil acceso a la circulación. Y la vía interraquídea, que es cuando nosotros aplicamos fármaco a nivel del espacio subaracnoideo, y es una vía muy utilizada para la anestesia, para las operaciones, cuando queremos que se anestesia desde cierto nivel del cuerpo hacia abajo. Otras vías tenemos a la sublingual, que es importante porque la mucosa sublingual, al ser muy delgada, ustedes pueden verse en un espejo, levantar la lengua y van a ver que se notan las venas. Llega rápido, es una vía rápida, y a partir de ahí va a llegar a la circulación y va a tener un efecto inmediato, que es muy utilizado sobre todo en urgencias cuando queremos bajar la presión o cuando hay un dolor excesivo, se puede usar estas vías. Sin embargo, lo que no se debe olvidar es que la formulación para esta vía tiene que ser una formulación para vía sublingual, porque cometen muchos errores en querer moler una pastilla que se da por vía oral y querer ponerla sublingual cuando la velocidad de disolución del fármaco no es la adecuada, porque la formulación no ha sido hecha para eso. La mucosa rectal es una vía irregular porque la mucosa se suele irritar con facilidad. Además, el fármaco se mezcla con las heces y no hay una absorción específica a nivel de los vasos rectales. Por ende, la vía rectal no es aconsejable cuando queremos efectos sistémicos, sino cuando queremos un efectos locales, como con el uso de supositorios para ablandar las heces. En el caso de la vía inhalatoria, es una vía local, pero que puede llegar a tener efecto sistémico si es que el fármaco se aplica mal, o cuando este fármaco que se almacena en la faringe es deglutido y puede llegar a tener efectos sistémicos. Las aplicaciones locales, como las formas tópicas de los medicamentos, un ejemplo es la mucosa vaginal, en que a nivel de la mucosa se van a absorber los óvulos para los efectos locales, o en el ojo, que generalmente va a tener efecto local, pero podría tener efectos sistémicos cuando el fármaco atraviesa por el conducto nasolagrimal. Aquí en el gráfico podemos ver la gráfica XY de tiempo en el X y concentración plasmática en el Y, en el cual la vía intravenosa ven que su tiempo de administración es cortísimo porque es inmediato y luego va a ir bajando. Esa es una vía muy rápida. Luego viene la intramuscular en rapidez, luego sigue la subcutánea y luego al final la vía oral. Aquí solo para aclarar que la vía inhalatoria es una vía especial, porque si el fármaco se aplica con este spray, el spray hace un push directo hacia la orofaringe. Mucho fármaco se va a quedar almacenado ahí y luego el paciente lo va a deglutir, y al deglutirlo es como si fuera una vía oral y va a poder absorberse en el tracto gastrointestinal y probablemente haga efecto sistémico. El porcentaje que logre atravesar hacia la parte respiratoria va a llegar a hacer su efecto local en todo el árbol bronquial y en los pulmones, y en el epitelio pulmonar alveolo capilar se puede absorber y mediante el capilar llegar a la vía sistémica mediante los vasos pulmonares.
y hacer un efecto sistémico. Aparte que cuando el fármaco queda en la faringe puede ser efectos secundarios locales como disminución de la inmunidad cuando se usa glucocorticoides inhalados. Eh, Aquí tenemos un cuadro en el cual vamos a ver que la vía intravenosa, subcutánea, intramuscular y la vía oral, cada una de estas tiene particularidades. Por ejemplo, la vía intravenosa no tiene una absorción, porque el fármaco no se absorbe, sino que llega directamente a la vía sistémica. Es por eso es que es muy útil en urgencias. Sin embargo, la limitación es que las soluciones no pueden administrarse rápidamente por el riesgo de los efectos plenos del fármaco y tampoco porque los fármacos pueden irritar las venas, por eso se tiene que administrar con lentitud. Así tenemos pros y contras de cada una de estas vías, haciendo hincapié en que la administración por vía oral es la más conveniente y económica y por lo general es la más segura, porque a la absorción de hacerse más lenta en esta vía nos da tiempo a poder tener medidas de control como lavado gástrico, administración de carbón activado. También saber que las diferentes formulaciones pueden tener tabletas con cubierta entérica o preparar la versión controlada. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos dicho que el pH puede influir en el fármaco, en algunos casos lo puede inactivar. Entonces, si yo sé que el fármaco cuando yo lo administro y se expone al estómago se inactiva, yo lo que tengo que darlo es con una cubierta entérica para poder proteger ese fármaco y se pueda absorber a nivel del intestino. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tableta y me dice que es una tableta de cubierta entérica y yo la parto porque no necesito tomar la tableta completa, sino la mitad, lo que estoy haciendo es perjudicando el efecto beneficioso de ese fármaco, puesto que ya dañé la cubierta. Lo mismo pasa con las cápsulas cuando simplemente lo abren y le ponen la mitad o las cápsulas y porque el paciente no lo quiere tomar y solamente le dan el polvito disuelto, eso hace que el fármaco no se absorba adecuadamente. Ahora, en relación al vaciamiento gástrico, habíamos dicho que ahí van a haber factores que favorezcan el vaciado y otros que disminuyan el vaciado. Así tenemos que la ansiedad, el café, el tabaco, fármacos procinéticos con metoclopramida, el estar de pie y caminar van a favorecer el vaciado gástrico. Así es, por ejemplo, cuando consumen alimento en gran cantidad y se sienten llenos, les dicen tienen que caminar para que eh, se aumente la digestión. Eso es prácticamente porque favorece el vaciado gástrico. Por el contrario, lo que retrasa el vaciado gástrico son alimentos grasos o bebidas hiperosmolares como las gaseosas o el consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman una bebida alcohólica combinada con gaseosa, con comidas como papitas, hamburguesas, lo que van a lograr es que haya una sensación de llenura mucho más rápida y que favorezca la absorción del alcohol, porque el alcohol justamente se absorbe en el estómago. Otra pregunta muy frecuente en la práctica médica es que el paciente les consulte si el fármaco se administra con comidas o sin comidas. Generalmente el paciente asocia el consumo de medicamentos a las comidas. Desayuno, voy a tomar con mi desayuno. Almuerzo, voy a tomar con mi almuerzo. O cena, la voy a tomar con la cena. En algunos casos no se debe tomar el medicamento con alimentos. Y eso es algo frecuente, como podemos ver en la lista, fármacos como las hormonas tiroideas, la levotirosina, se tienen que tomar en ayunas. El omeprazol también se suele tomar en ayunas, porque si no, no va a tener el efecto farmacológico pleno. Eh, ¿Por qué? Porque los alimentos pueden lentecer o eh, impedir la absorción de fármacos. Otro concepto importante es saber lo que es el metabolismo enterohepático a efecto del primer paso. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, el fármaco va a llegar al tracto gastrointestinal y a partir del intestino van a haber capilares en los cuales formen vénulas y luego las vénulas van a ir a las venas. Las venas van a ir a transportar y luego van a llegar al corazón, en el cual por las arterias se va a ir a los demás tejidos. Entonces, una de las venas a las que puede llegar fármaco es la vena porta. Y al llegar a la vena porta, el fármaco va a ir hacia el hígado. Y en el hígado es el órgano
que produce el metabolismo por excelencia, ¿no? Entonces el que va más, es el órgano metabolizador en mayor frecuencia. Entonces ustedes van a ver que fármaco que se absorbió, que llegó a la vena porta y todavía no ha llegado a circulación sistémica, se va a metabolizar primero y luego llegar a la circulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Efecto de primer paso. Fármaco que se metaboliza antes de siquiera poder hacer su acción en el tejido de su sitio de acción. Ahora, en relación a la distribución, vamos a ver que la distribución está compuesto por una fase inicial y una segunda fase. En la fase inicial va a depender del gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional y la permeabilidad capilar y el volumenístico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar más rápidamente a órganos que tengan buena irrigación y buena permeabilidad capilar, como el corazón, el hígado, los riñones y el encéfalo. Y mucho más lento a otros órganos como el músculo, las vísceras, la piel y la grasa. Esto también va a depender de ciertas acciones que puedan redistribuir el flujo. Por ejemplo, va a haber redistribución de flujo hacia los músculos si la persona se pone a hacer ejercicio. Entonces, cuando consume fármacos de preferencia, no debe hacer ejercicio inmediatamente después del consumo. En una segunda fase, ya va a depender del flujo sanguíneo local. ¿Eso qué quiere decir? Que puede llegar el fármaco porque llega por la sangre al corazón, pero distribuirse más lentamente hacia todo el tejido del miocardio, dependiendo del flujo sanguíneo local. También depende de una fracción mayor de masa corporal. Por ejemplo, es diferente la distribución en los niños, en los neonatos, cuando la masa corporal es muy pequeña, la distribución se da muy rápidamente, además que el volumen del porcentaje de agua de los neonatos es mucho mayor que el de un adulto, y a diferencia de los adultos mayores y obesos, que van a tener mayor componente graso y por ende, si fuera un fármaco muy lipofílico, ahí sí había una mayor distribución. Entonces, en relación a las proteínas plasmáticas, vamos a ver que el fármaco se puede unir a estas proteínas que van a estar en el plasma y la más abundante es la albúmina y se pueden dar en dos tipos de enlaces, los reversibles y los irreversibles. En el caso de los enlaces irreversibles vamos a tener cuando se forman enlaces covalentes con el fármaco. Y esto generalmente se da con las sustancias tóxicas, como las sustancias alquilantes o los órganos fosforados, que son insecticidas que causan toxicidad. En el caso de las unidades reversibles, se da con las proteínas en mayor frecuencia. Estos enlaces pueden ser enlaces iónicos o enlaces de Van der Waals, que son los puentes de hidrógenos, o los enlaces dipolares como los enlaces disulfuro. En el caso de las proteínas plasmáticas, como habíamos dicho, la más abundante es la albúmina, la cual se va a unir a fármacos ácidos, pero no solo a los fármacos ácidos, también se puede unir a fármacos básicos, pero lo hace en menor proporción. Para los fármacos básicos generalmente se unen a la glupulina hacia alfa 1. Y cuando son fármacos como hormonas, se suelen unir a la globulina que se encarga del transporte de la hormona endógena, como por ejemplo la tiroglobulina transporta la leucocina. La unión de proteínas va a depender de la concentración del fármaco en plasma, de la afinidad del fármaco por otros sitios de unión y del número de sitios de unión disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que el fármaco va a ir con la proteína transportadora hacia el tejido efector. Sin embargo, si la proteína transportadora es más afín, el fármaco no lo va a poder liberar, no se va a liberar y no se va a unir a la proteína que es el receptor, ¿no? Entonces se necesita que haya una afinidad también del fármaco hacia sus sitios de unión. La unión a proteínas plasmáticas es un proceso saturable y no lineal. Saturable porque va a depender la cantidad de proteínas disponibles. El ejemplo clásico es que si ustedes tienen un bus con 100 asientos y yo tengo 200 pasajeros, 100 van a estar saturados, ¿no? Y los otros 100 van a estar libres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una mayor cantidad de fármaco, o mejor dicho, cuando tenemos una cantidad normal de fármaco, pero hay por algún proceso patológico menor cantidad de proteínas plasmáticas, como por ejemplo en la desnutrición,
va a propiciar que haya más fármaco libre y por ende puede llegar a haber efectos tóxicos por la falta de proteínas transportadoras. También va a depender por eso mucho de la concentración del fármaco, cuánto fármaco hay, porque si el proceso se satura, va a haber mayor fármaco y aparte las mismas proteínas con el fármaco va a tener una constante disociación. O sea, cada cierto tiempo se va a ir liberando fármaco de las proteínas plasmáticas. Por eso es que el porcentaje de proteínas no es un porcentaje fijo, sino que suele ser un rango. Con respecto al paso a través de los capilares, nosotros hemos visto que los capilares suelen ser fenestrados y estos fenestros ayudan en el paso de los nutrientes, pero también de los fármacos. Entonces, a través de las arteriolas, luego que se forman capilares, va a llegar a los tejidos y a través de estos fenestros va a pasar el fármaco. Sin embargo, el sistema nervioso central tiene algo llamado barrera hematocefálica que se debe a que los capilares en esta zona no son fenestrados y por ende el paso no es tan sencillo porque ya hay una verdadera limitación. En relación a la fijación hística, vamos a ver que los fármacos se pueden fijar o almacenar en dos tejidos generalmente. El primero la grasa, que es un depósito. Fármacos como el tiopental, que son muy lipofílicos, suelen almacenarse. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces pacientes que son muy obesos se administra anestesia como un tiopental y el fármaco se sigue almacenando sin tener efecto anestésico y entonces se sigue aumentando la concentración de fármaco y de repente a las horas hay un efecto reversible en el cual este fármaco se libera de la grasa y el paciente entra en una depresión respiratoria por exceso de barbitúrico. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes cuando estamos dando fármacos muy liposolubles. En el caso del hueso también es una zona donde se suele almacenar fármaco y generalmente como antibióticos como tetracyclinas, pero lo más riesgoso es que se almacenen metales pesados como el plomo. Cuando hay intoxicación por plomo suele haber una anemia propia del plomo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el almacenaje del plomo en los huesos puede durar años. Entonces un paciente que tuvo una intoxicación aguda por plomo a los 12 años podría tener una reagudización del cuadro a los 40, ¿no? Por la liberación de este agente. Los compartimentos farmacocinéticos. Se consideran tres compartimentos: el compartimento central, el compartimento periférico superficial y el compartimento periférico profundo. Y a partir de estos compartimentos es que se crean los llamados modelos compartimentales. El monocompartimental es cuando se distribuye fármaco tan rápidamente que los tres compartimentos antes mencionados, el central como los superficiales, se comportan como uno solo. El bicompartimental, cuando sí se hace la diferenciación entre el central y el periférico, y el tricompartimental es cuando ya es muy marcada la distribución en los tres compartimentos. Entonces vamos a tener como aquí en la gráfica que se administra un fármaco y se distribuye tan rápidamente que los tres compartimentos funcionan como uno. En el bicompartimental se administra un fármaco y hay una primera distribución hacia el central y una segunda hacia el periférico que funciona como uno solo, el periférico. Y un tricompartimental en el cual se administra primero a un central, se administra segundo a un periférico superficial y luego hacia un periférico profundo, que respeta los tres compartimentos. Ahora sobre la barrera hematoencefálica, habíamos dicho que no tiene fenestros los capilares y como pueden ver, las uniones celulares son muy estrechas y continuas, entonces el fármaco no va a poder atravesar por una vía paracelular ni va a poder atravesar por los fenestros, sino que va a tener que atravesar por la barrera lipídica, o sea, suelen atravesar más fármacos lipofílicos. Sin embargo, puede ser que algunas veces los fármacos logren atravesar la barrera y haya proteínas que fungen de bombas de flujo, así como hay proteínas transportadoras que hacen ingresar a ciertas zonas. Hay proteínas transportadoras que lo que ingresa lo hacen salir, que son las llamadas bombas de flujo. La más importante en la barrera hematoencefálica es esta, la glucosidina P. Pero también vamos a tener al polipéptido transportador de aniones orgánicos o el OAT. El ejemplo clásico es la loperamida,
que es un opioide, pero carece de efectos centrales, ya que una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, el, la glucoproteína P, que es la bomba de flujo, la reconoce y la saca del sistema nervioso central. Eh, es importante mencionar que en caso de que las meninges se encuentren inflamadas, esta barrera hematoencefálica se vuelve más permeable y por ende sustancias que no lograrán atravesar normalmente la barrera van a atravesarla. El ejemplo clásico son las penicilinas. Las penicilinas son antibióticos que en un paciente sano no logra atravesar la barrera hematoencefálica, pero en un paciente con inflamación meningia sí lo va a poder atravesar y esto es beneficioso porque el agente causante de meningitis más frecuente es el meningococo y el meningococo es sensible a la ampicilina, que es una penicilina. Entonces la ampicilina sí la logrará atravesar la barrera hematoencefálica en la meningitis y por ende va a poder hacer su efecto beneficioso. Bueno, en el caso de la barrera placentaria no es en realidad considerada una barrera, puesto que varios fármacos van a poder atravesarla y van a haber proteínas transportadoras que favorezcan su entrada como también su salida, porque aquí también existe el PIP. Sin embargo, el pH fetal, al ser más ácido que el pH sanguíneo materno, va a provocar un atrapamiento iónico de ciertos fármacos, propiciando que haya un mayor efecto del fármaco. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de que los fármacos que se consumen en la gestación pueden tener una potencial teratogenicidad, porque eso es lo que va a hacer daño realmente al feto. Ahora vamos a hablar acerca del metabolismo, o también llamado biotransformación. ¿A qué se refiere esto? A transformar un xenobiótico o un fármaco en un producto más polar y que pueda ser excretada en la orina, que es la forma más rápida y menos costosa energéticamente hablando para eliminar una sustancia del organismo. Entonces, usualmente nosotros vamos a administrar un fármaco y este fármaco al ser metabolizado va a formar metabolitos. Y estos metabolitos pueden ser usualmente menos activos, pero también hay casos en que el metabolito va a ser más activo. ¿En qué caso se suele dar esto? Cuando nosotros damos un fármaco en su forma de profármaco. O sea, un fármaco que si nosotros lo administramos tal cual no tiene actividad biológica, pero al ser metabolizado es que pasa a la forma activa y por ende el metabolito es mucho más activo que el fármaco que ha sido dado como profármaco. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener metabolitos que van a ser menos activos o metabolitos que son más activos. Cuando el fármaco está en su forma activa y el metabolito es más activo, probablemente pueda haber toxicidad. Y esos son los metabolitos que son indeseados, ¿no? Entonces, vamos a tener que un xenobiótico puede ser una sustancia muy insoluble y muy polar, por ende lo más probable es que cuando llegue a la circulación atraviese a nivel del glomérulo hacia la orina y se excrete. Si el fármaco es hidrosoluble pero poco polar, probablemente necesite solo una fase 2 de metabolismo que sea encargada de la conjugación y por ende ya se pueda excretar. Pero si es un fármaco liposoluble, lo más probable es que necesite una fase 1 de metabolismo o una fase 2 de metabolismo o los dos y a partir de ahí se puede excretar en la orina. O que al ser muy liposoluble sea poco biotransformable y se tenga que retener o también se puede eliminar por otras vías como la vía biliar. Entonces el proceso de biotransformación es un proceso bifásico, tiene dos fases. La fase 1 que se da en el retículo endoplasmático y la fase 2 en el citosol. La fase 1 generalmente tiene tres procesos principales: la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Y dentro de estos tienes diferentes procesos químicos que están listados aquí, pero que en resumen son principalmente tres: oxidación, reducción e hidroxilación. En el caso de la fase 2, aquí lo que hay es una reacción de conjugación, o sea, agregar una molécula al fármaco. Y esto puede ser un glucurónido, un grupo acetilo o un glutatión, que es un antioxidante natural, o conjugar con sulfato o agregarse un nitrógeno, oxígeno o un azufre
para producir una metilación o una transulfuración. Entonces lo que va a hacer es el agregado de una molécula. Este proceso de biotransformación será principalmente en el hígado. El hígado es el órgano de biotransformación por excelencia. Sin embargo, no debemos olvidar que las enzimas que se encargan de metabolizar fármacos no solamente van a estar en el hígado, sino que van a estar en todo el tracto gastrointestinal y algunas veces incluso en el riñón, en el pulmón, en las glándulas adrenales, en el cerebro e incluso en la piel. Hay que hacer énfasis a uno de los sistemas de biotransformación más importantes, que es el sistema P del citocromo P450, o también llamado CIPS, que es una superfamilia de enzimas. Se trata de monoxigenases de función mixta y lo importante es que este CIP o citocromo P450 tiene una gran heterogeneidad. No solamente existe en los humanos, sino existe en todos los animales, en las plantas, en los hongos y en las bacterias. Se encuentra principalmente en todo el tracto digestivo, pero como ya indiqué, se puede existir en pequeñas cantidades en los otros órganos. Tiene marcada especificidad por sus sustratos, por ejemplo, el CYP19 o el CYP4, la subfamilia suelen tener como que sustratos específicos para ellos. Y es un sistema inducible, que quiere decir que se puede aumentar la producción de estas enzimas mediante sustancias inductoras. Entonces nosotros vamos a tener que las enzimas en fase 1 pueden ser generalmente ese citocromo, pero también van a haber fablinas monoxigenasas y apóxidos hidrolasas que se van a encargar de hacer metabolismo. Otras enzimas que pueden metabolizar son la alcohólido deshidrogenasa y la aldehído que generalmente se encargan de la reducción de alcoholes y de aldehídos, como en el caso del metabolismo del alcohol etílico. Bueno, así vamos a tener que en el metabolismo del etanol, vamos a tener que mediante la enzima alcohol deshidrogenasa se va a formar acetaldehído. Luego este acetaldehído va a ser metabolizado por la alcohol deshidrogenasa para formar ácido acético y a partir de ahí ya se va a formar acetil-CoA más ATP para formar tiosinasa y ahí acetil-CoA que va a formar ácidos grasos, ¿no? Entonces alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa son las principales enzimas para el metabolismo del alcohol y es la vía más importante. Eh, Aquí sí vamos a ver que va a haber una diferenciación entre hombres y mujeres, puesto que las mujeres van a tener menor cantidad de estas enzimas y por ende metabolizan más lentamente el alcohol que los varones. Entonces el sistema P450 o como P450 es un sistema que está principalmente en el retículo plasmático y también en las mitocondrias. Entonces tenemos que P450, el citocromo, fue descubierto en 1957 por Martin Klingenberg. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él reconoció en hígado de rata, ¿no? Que había unos que cuando se exponía a a estas células del hígado, eh, el fármaco se metabolizaba y cuando no se metabolizaba. Entonces determinó que en este hígado existía una proteína que tenía absorbancia 450 y por eso lo llamó, y que estaba relacionado con citocromo y por eso se llamó citocromo P450. La superfamilia del citocromo P450 se clasifica de la siguiente manera. La familia se da por la identidad del 40% de los aminoácidos que componen a la proteína y suele estar determinada por el número que sigue a la palabra CIP. Entonces CIP2, el número, es el que determina la familia. Así tenemos la familia CIP2, la familia CIP1, la familia CIP3. En el caso de la subfamilia es la letra que le continúa al número. Entonces tenemos al CIP2A, la subfamilia CIP2A. Y la enzima específica es el segundo número que aparece, que es el tercer componente, y ese ya es el nombre, no es como que el nombre y su apellido de toda la familia, la enzima específica. Sin embargo, ustedes pueden encontrar variantes genéticas que son expresadas como CIP, un asterisco y un número que significa el alelo en el cual se encuentra la variante genética.
Entonces vamos a ver que entre las enzimas de fase 1, el CYP es la más abundante y existen 12 CYPs que se van a encontrar en los humanos para el metabolismo de fármacos, pero no solo de fármacos, sino de diferentes sustancias. Entonces vamos a ver que las más abundantes es el CYP 3A4. Pueden ver aquí en porcentaje que es el más abundante, el CYP 3A4. Y el que le sigue en frecuencia es el CYP 2D6. Pero igual tenemos importantes el 1A2, el 12-9, el 2-6 y 9 y el 2D6. Dentro de todo esto, resaltar que la subfamilia CYP3A es la subfamilia más importante y que metaboliza la mayor cantidad de fármacos, dentro de la cual tenemos a la enzima específica del CYP3A4, que es la enzima que con mayor frecuencia metaboliza la mayor cantidad de fármacos. En el caso de las enzimas de fase 2, vamos a ver que tenemos a la glucuroniltransferasa, a la N-acetiltransferasa, a la sulfotransferasa y el glutatión S-transferasa. Entonces son enzimas de las cuales la más importante es la glucuroniltransferasa y le sigue en importancia la sulfotransferasa. Sin olvidar que la NAT, por ejemplo, la N-acetiltransferasa, es muy importante desde el punto de vista de los polimorfismos genéticos. Aquí, para un ejemplo de metabolismo de las benzodiazepinas, vamos a ver que tenemos diferentes benzodiazepinas y no todas ellas van a pasar en metabolismo de fase 1. Por ejemplo, aquí tenemos fluorocepam, que tiene metabolismo de fase 1, pero luego sus metabolitos van a ir a gluconidación, por ende van a tener metabolismo de fase 2. Y luego tenemos, por ejemplo, el oxazepam, que esta directamente va a tener metabolismo de fase 2 hacia la gluconización. Entonces, nuevamente, no todos los fármacos van a tener en su biotransformación que pasar por fase 1 y fase 2. Algunos solo pasan por la fase 2, otros solo por la 1. ¿Qué factores influyen en el metabolismo de drogas? La inducción enzimática, la inhibición enzimática y el polimorfismo genético con mayor frecuencia, pero el estado fisiológico, el sexo, ser hombre o mujer, lo afecta, como vimos. El ser mujer hace que el CYP 1 a 2 esté más activo, por ejemplo, que tiene que ver con la parte hormonal. Y la edad no es lo mismo el metabolismo en los neonatos que en los niños, que en los adultos, que en los adultos mayores. Es diferente el proceso. Em, los factores ambientales, como el frío, el calor, el clima, y las condiciones patológicas de fondo, como que el paciente tenga insuficiencia hepática y por ende el hígado no funcione adecuadamente, o que tenga insuficiencia renal, y si es un fármaco que necesita metabolismo renal, no lo va a tener adecuado. Vamos a hablar específicamente de la inducción enzimática, que habíamos dicho que el CYP es un sistema plausible de ser inducible. Y entonces al poder ser inducible, vamos a ver que el proceso de inducción enzimática es un proceso que es dosis dependiente y tiempo dependiente. ¿A qué se refiere? A que si yo aumento la concentración de la sustancia inductora, esta inducción se va a hacer mucho más intensa. Y que es tiempo dependiente porque si yo detecto que hay una inducción enzimática, yo retiro el agente inductor y al retirarlo es reversible para la inducción. Entonces yo voy a tener que, para la inducción enzimática, van a darse en receptores nucleares porque es un proceso que promueve la transducción de, de proteínas, ¿no? A nivel del RNA. Entonces vamos a ver que hay ciertos fármacos que son inductores como el omeprazol, el fenobarbital, la rifampicina, que van a interaccionar con estos receptores nucleares y van a propiciar que haya una inducción enzimática en el. Entonces van a ver que en el proceso de inducción enzimática van a ver los ligandos, que si en este caso en este ejemplo sería la atorvastatina, pero vamos a tener los receptores nucleares que van a ser activados por fármacos como por ejemplo podría ser el omeprazol y van a actuar sobre el XRX, que es el receptor X de retinoide, o en el PXR, que es el receptor X de pregnalo, que no son más que otra cosa que receptores nucleares que lo que van a hacer es activar factores de transcripción para que haya mayor producción de, enzim, de enzimas, que en este caso es CYP13A4, para que aumente el metabolismo de ese ligando.
Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener de la inducción enzimática? Va a depender mucho de qué metabolito se forme. Entonces, si tenemos un fármaco que es un principio activo y se metaboliza y este metabolito que se forma es menos activo, lo que vamos a tener es una reducción de efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque estamos acelerando el proceso en el cual este principio activo se transforma en este metabolito menos activo. Entonces vamos a disminuir el tiempo en el cual el principio activo va a ejercer su efecto terapéutico en el tejido porque estamos acelerando su transformación a este metabolito menos activo. Un segundo escenario en que el metabolito sea biológicamente activo y entonces lo que va a hacer es incrementar el tiempo o la intensidad del efecto esperado, que si fuese un efecto benéfico sería bueno, pero si es un efecto tóxico, aquí sí vamos a tener problemas. Y ese es el tercer escenario, que este metabolito sea un metabolito tóxico, aumentando los efectos tóxicos y por ende vamos a tener problemas en el paciente. Además, las consecuencias de la inducción enzimática es que pueden haber interacciones medicamentosas entre fármacos, entre dos fármacos que se den juntos, un inductor para un efecto y un fármaco X para otro efecto, y al ser este fármaco no solamente tener los efectos beneficiosos, sino que a la vez es un fármaco inductor, esté causando alteraciones en el efecto beneficioso de ese segundo fármaco que queremos lograr esos efectos, ¿no? Y a la vez se puede generar eh, resistencia o tolerancia al fármaco por el exceso del tiempo o intensidad del efecto esperado. ¿Qué fármacos son inductores? Los vimos antes en el cuadro, pero para hacer énfasis en rifampicina, que es un fármaco em, antituberculoso. Entonces, pacientes que toman tratamiento antituberculoso tienen que tener cuidado con los otros fármacos que pueden estar tomando porque pueden ser susceptibles de ser inducidos. Los antiepilépticos como la fenitoína, carbamazepina, incluso los anticonceptivos orales también son inductores enzimáticos. Entonces, cuando las mujeres consumen estos anticonceptivos orales, también tienen que tener cuidado con los otros fármacos que puedan consumir porque puede ser que se inactiven. Eh, Inhibición enzimática del CYP. La inhibición enzimática es como lo dice, se inhibe el proceso de biotransformación. ¿Debido a qué? A que nosotros vamos a tener una droga que normalmente administramos. Ya esta droga va a ser metabolizada por el CYP, voy a tener los metabolitos de la droga y luego esta droga va a ser eliminada. Hasta ahí no habría problema. Pero cuando se da una droga con una segunda droga que va a ser la droga inhibidora, ya el CYP va a tener mayor afinidad a esta droga que es la inhibitoria y por ende la va a aprisionar, haciendo que la droga 1 no tenga quien la pueda metabolizar y como el paciente va a seguir tomando sus dosis de la droga 1, lo que va a hacer es que la droga 1 llegue a concentraciones tóxicas y por ende cause daño. Entonces con la inhibición enzimática, a diferencia de la inducción, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que cuando se administra la droga sola, llega a una concentración, luego baja según el tiempo posterior a la administración, pero cuando se da la droga con un inhibidor, el fármaco no logra bajar con la rapidez que debería porque está siendo inhibida. Bueno, en este gráfico, solo para que vean la gran diversidad de interacciones que pueden darse entre los fármacos, es que aquí tenemos un ejemplo de sustancias que inhiben y que inducen al CYP1A2. Por ejemplo, el CYP1A2 tiene sus sustratos, que uno de ellos es la cafeína. Entonces nosotros vamos a consumir cafeína, pero si al mismo tiempo con la cafeína estamos tomando propanolol, un fármaco para el corazón, este es inhibidor del CYP, entonces va a inhibir este CYP y la cafeína no va a poder ser metabolizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener efectos más plenos de la cafeína en sí, por haber consumido ese café, y a la vez un propanolol. Y si al mismo tiempo, por ejemplo, yo tomé previo a la cafeína un omeprazol, es un inductor del 1 a 2, entonces voy a hacer que haya mayor cantidad de CYP. Entonces ahí lo que voy a hacer es que la cafeína se metabolice más rápidamente y por ende ya no tenga los efectos beneficiosos de la cafeína en mi organismo. Y quiero tomar más café porque no siento los efectos.
¿no? Entonces, que en realidad no es necesario que todos se aprendan todos los fármacos inductores o inhibidores de cada CYP, ¿no? Lo importante es que sepan que existe el fenómeno, que es frecuente. En algunos casos hay drogas que son muy frecuentes y muy conocidas que lo producen, y eso sí sería bueno que lo aprendan, pero que sepan de que se puede dar estos fenómenos y sería bueno que siempre lleven un médico de consulta y que puedan ver si es que existe la posibilidad de estas interacciones. En el caso de los polimorfismos genéticos, y eso es algo que les mencioné con la N-acetiltransferasa, que es una enzima de metabolismo de fase 2. Entonces vamos a ver que se va a producir una N-acetilación. ¿Y qué es lo que pasa con ese polimorfismo genético? La enzima que se forma por la variante genética no tiene la misma función o la misma rapidez de acción que, que la enzima normal de los que no tienen la variante. Entonces este polimorfismo te puede hacer que metabolices más rápido, porque es mucho más rápida esa enzima, o que metabolices más lento. Y a partir de aquí es muy conocido los casos con la isoniazida. Se hicieron estudios en los cuales a varios pacientes con TB se les dio isoniazida y se vio que después de cierto tiempo cada paciente tenía diferente concentración plasmática cuando deberían tener la misma, y ahí se determinó de que se debía a que había algunos que eran acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Entonces, si eres un acetilador rápido y yo te doy el isoniazida, lo que va a hacer es que metabolices tan rápido la isoniazida que la isoniazida no le dé tiempo de hacer su efecto beneficioso antituberculoso y el tratamiento TB falla. Pero si te doy isoniazida y es un acetilador lento, lo que va a hacer es que tú llegues a concentraciones mucho mayores de isoniazida en el cuerpo y llegues a los efectos tóxicos del uso de los antituberculosos. Entonces a veces se dan estos factores, toxicidad o falla de tratamiento, no porque el paciente tome mal medicamento, sino porque al ser acetiladores rápidos o lentos, esto influye en su tratamiento. Ya. Por último, tenemos la fase de la excreción. Ya habíamos dicho que la eliminación como tal comprende a la biotransformación y a la excreción. Y la forma más fácil de excretar sustancias es mediante la orina. Sin embargo, la que le sigue en frecuencia es la vía biliar fecal, que es fármaco que no se llegó a absorber a nivel del tracto gastrointestinal, va a ser eliminado por las heces, pero a la vez fármaco que se va a eliminar mediante la bilis también va a llegar a la zona fecal y se va a eliminar por las heces. Adicionalmente a esta vía tenemos la vía respiratoria, que se suele eliminar aire expirado, ¿no? Y en un menor porcentaje se va a eliminar fármaco en la saliva, en la leche materna y en el sudor. En la saliva no es tan importante, las concentraciones son en verdad muy pequeñas, por eso se dice que es una de las vías oscuras de metabolismo, de excreción, perdón. Y en cambio la leche materna sí es muy importante, sobre todo porque, si este fármaco va a tener efecto en el lactante, no se debería dar de lactar mientras se consume ese fármaco. Entonces, la vía de las heces o la vía biliar o biliar fecal, hacia las heces va a ir fármaco no absorbido. Metabolismos van a ser excretados a la bilis, sobre todo fármacos que son muy liposolubles y que no se han podido metabolizar adecuadamente. O sea, el cuerpo no lo puede metabolizar. Y una característica es que las concentraciones en bilis pueden llegar a ser de entre 20 a 500 veces más la concentración del plasma. Entonces es un proceso que requiere gasto energético y es contra la gradiente de concentración. En cambio, la excreción por leche materna, la importancia realmente es acerca de que los fármacos que se consuman pueden dañar al lactante que está siendo amamantado en ese momento. Por ende, la lactante tampoco debe consumir ni alcohol ni fumar. Y en el caso de la vía pulmonar, la importancia es porque fármacos que sean volátiles o gaseosos van a ser eliminados por esa vía, como por ejemplo los alcoholes, como el alcohol etílico, puede ser metabolizado, y eso es propio de lo que uno siente cuando está cerca
de un paciente alcoholizado, una persona alcoholizada siente un aliento alcohólico característico. Y también esto tiene relación con los anestésicos inhalados, porque a partir de esto es que los anestésicos que ingresan por la vía respiratoria también se pueden eliminar por esta vía. Los que tienen menor importancia son la vía lagrimal, mediante la sudoración y salival. Se entiende que los porcentajes de fármacos son tan pequeños en estos por estas vías que no se considera una verdadera vía de excreción. Entonces, la más importante habíamos dicho que es la vía renal, y aquí vamos a ver que la excreción renal tiene las fases de cualquier excreción: filtración, reabsorción y secreción. Se filtra toda la orina, toda la sangre, y de ahí se forma una orina que se llama un ente filtrado. A partir de ahí, de todo lo que se filtra, buen porcentaje de fármaco se va a reabsorber junto con los otros nutrientes, y en alguna parte del túbulo parte del fármaco se va a secretar. Aquel fármaco que no pudo filtrarse mediante proteínas transportadoras se van a secretar. Entonces, el proceso de filtración glomerular va a depender de cuánto fármaco libre haya y cuánto fármaco no unido a proteínas, porque el fármaco que está unido a proteínas no se va a poder filtrar, solo se va a poder filtrar el fármaco libre. Necesita liberarse la proteína para que pueda filtrarse ese fármaco. En el caso de la secreción tubular es un proceso activo porque es mediante transportadores a nivel de la membrana de la nefrona. Y en el caso de la reabsorción tubular, si es un proceso pasivo, y va a depender de que si en la orina, que es más ácida, eh, el fármaco va a estar en su forma no ionizada o en su forma ionizada. Por eso es que el pH urinario cobra mucha importancia a ese nivel. Aquí pueden ver cómo los mismos transportadores de membrana que se encuentran a nivel del tracto gastrointestinal y de las barreras de membranas, el OAT y el OCT, también existen a este nivel y se encargan del transporte de estos fármacos como cationes o aniones para la secreción tubular. En el caso de la excreción renal, la parte de la filtración glomerular, es importante que sepamos que está directamente relacionada con cuánto fármaco libre de la droga hay, porque si no está libre no se va a poder filtrar. Segundo, por ende, esto está relacionado a qué tanto porcentaje de fármaco está unido a proteínas. Ahora, también va a depender del tamaño de la molécula. Si la molécula del fármaco es muy grande, no va a poder atravesar y va a necesitar otra vía, o sea, los transportadores para poder secretarse y ser eliminado. Y esto al mismo tiempo está muy asociado con el peso molecular. Ahora, la tasa de filtración molecular normal suele ser entre 15 a 130 mililitros por minuto. Entonces, si tenemos fármacos que tengan una tasa de clearance más o menos a este nivel, se va a poder eliminar predominantemente por filtración glomerular. Y en el caso de que la función renal esté deteriorada, sí se va a producir un acúmulo de fármaco en sangre porque no se va a poder filtrar adecuadamente. Ahora, en el caso de la excreción, la secreción tubular, que es un proceso activo, aquí lo importante en la secreción son los sistemas de transportadores que son saturables. Esto quiere decir que si hay muchos fármacos consumidos al mismo tiempo y todos requieren de los transportadores, se van a saturar y no se va a poder eliminar fármaco hasta que estos proteínas transportadores se liberen. Por ende, no es un proceso que sea a mayor cantidad, mayor secreción, no es por la cantidad de proteínas transportadoras que estén disponibles. Un ejemplo aquí es el Probenecid. El Probenecid es un fármaco que se une a las proteínas transportadoras y no deja ni que salga, o sea, ni que se reabsorba, ni que se secrete sustancias. Y por ende es una droga que está prohibida en el deporte porque enmascara el uso de otras drogas que se eliminen por secreción renal. Bueno, aquí para que vean que a nivel de la nefrona es muy importante que haya un capilar peritubular para que pueda a través de ese capilar reabsorberse fármaco. Y es un proceso pasivo porque se da a favor de la gradiente de concentración. Entonces, como va a haber más fármaco libre que se ha filtrado y hay poco en la circulación, se reabsorbe para más o menos equilibrar las concentraciones. En la reabsorción
Es importante entonces que el fármaco esté en su forma no ionizada. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, propiciar la excreción de ciertos fármacos, podemos cambiar el pH urinario para que el fármaco esté más en su forma no ionizada o en su forma ionizada. Entonces, por ejemplo, la aspirina es un ácido débil, ¿no? Entonces en el pH urinario estaría más o menos mitad entre la forma ionizada y la forma no ionizada, 50% de cada una. Pero si yo alcalinizo la orina, ¿no? La vuelvo más alcalina, el ácido salicílico que se filtró y está en el lumen y yo el de una orina más alcalina no se va no va a poder ganar hidrogeniones y por ende no va a estar en la forma no ionizada, sino más bien va a estar en la forma ionizada, haciendo que no se pueda reabsorber. Que al no poder reabsorberse, o sea, ir a la circulación, toda la aspirina en exceso se va a eliminar por la orina. Y esto favorece la excreción de cuando hay intoxicación por aspirina. Entonces, ¿el pH urinario puede ser modificado? Sí. ¿Por qué? Por la dieta, cuando consumimos agentes acidificantes o alcalinizantes, o también en el caso del bicarbonato de sodio que se puede administrar por vía endovenosa. Va a haber factores que modifiquen cómo eliminamos fármaco. El principal, la edad, porque los prematuros van a tener una menor filtración glomerular y una menor secreción tubular, porque las proteínas transportadoras son aún inmaduras, porque la nefrona, el riñón, está todavía en un proceso de maduración y es por ende que hay que tener mucho cuidado con aquellos fármacos que demos a los prematuros y en los recién nacidos, y más aún en recién nacidos prematuros. Los adultos mayores en general toda la función renal va a estar disminuida y por ende el flujo sanguíneo renal también está disminuido. En el caso de las embarazadas es al contrario, la tasa de filtración glomerular está aumentada y por eso las embarazadas suelen orinar más frecuentemente que las personas no gestantes. Y aquí es importante porque como la filtración glomerular está alterada, si nosotros vamos a tener fármaco que específicamente se elimine por filtración, lo que vamos a tener es que aumentar la frecuencia de la dosificación de estos fármacos. Y en las patologías, sobre todo que tengan que ver con la enfermedad renal o hepática. Aquí no solo porque en sí el riñón es el que va a hacer la eliminación, sino porque cuando hay afección hepática, la albúmina que mantiene la presión oncótica a nivel de los líquidos y de la nefrona va a estar disminuida y también va a afectar las proteínas transportadoras. Ahora, en lo que es farmacocinética se puede hablar de una cinética de orden cero o una cinética de primer orden. ¿Qué quiere decir esto? La cinética de orden cero quiere decir que la eliminación del fármaco va a ser constante, que no va a depender del tiempo, sino va a depender de los insumos. Y como la producción de estos insumos es constante en el tiempo, la eliminación siempre va a ser constante. El ejemplo típico es el alcohol. Nosotros podemos metabolizar cierta cantidad de alcohol constante en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un consumo muy exagerado, agudo de alcohol, o sea, 3 botellas de cerveza en menos de 5 minutos, vamos a llegar a concentraciones plasmáticas muy altas. Pero si esas 3 botellas yo no las consumo en 3 minutos, sino las consumo en 3 horas, me da tiempo a que se vaya consumiendo, se vaya metabolizando y haya una concentración plasmática más estable en la sangre, haciendo que no lleguemos a concentraciones de toxicidad alcohólica. En cambio, la cinética de primer orden, y es la forma en que se eliminan o se metabolizan la mayor cantidad de fármacos, es que a mayor concentración de fármaco, más rápidamente es metabolizado y eliminado. O sea, es proporcional a la concentración. Y como les mencioné, es la que con mayor frecuencia siguen los medicamentos. Bueno, y aquí pueden ver pues en la gráfica, ¿no? Tenemos la cinética de orden cero, que es constante en el tiempo, y la cinética de orden 1, que conforme hay mayor concentración, la pendiente baja más rápidamente y cuando hay menor concentración ya se va aligerando esa pendiente porque se metaboliza más lentamente.
Y con eso acabamos la primera parte de la clase de farmacocinética.